Polígonos. Se define al polígono como una figura cerrada plana, formada por segmentos rectilíneos. Esos segmentos se denominan lados y sus puntos de intersección vértices. Según el número de lados, se clasifican en triángulos, es un polígono de 3 lados, cuadriláteros, polígono de 4 lados, pentágono, polígono de 5 lados, hexágono, polígono de 6 lados y así sucesivamente hasta una cantidad de polígonos. Es común dentro de la geometría el cálculo del perímetro. Perímetro, suma de la medida de los lados del polígono, y área, medida de la región interior al polígono. Para ello utilizamos fórmulas sencillas en la aplicación y serán aplicadas en triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. Clasificación de los polígonos. En forma muy general, según sus lados se clasifican en regulares e irregulares, teniendo en cuenta la medida de sus medidas y ángulos. Si todos sus lados y ángulos son iguales, el polígono se denomina regular. En caso contrario, irregular. Trabajaremos con polígonos regulares. Entre los polígonos regulares vamos a trabajar con el triángulo, clasificándolo según sus lados, según sus ángulos, cuadrado, cuadrilátero. En forma muy general, el polígono sería el cuadrilátero, triángulo, equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular. Son los polígonos regulares, donde lados y ángulos equidistan. Ejemplo de polígonos irregulares. Entre los ejemplos de polígonos irregulares podemos citar al triángulo rectángulo, isósceles, escaleno, rectángulo, pentágono irregular, etc. Triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Los lados normalmente se representan por medio de letras minúsculas. Los puntos de intersección de los lados son denominados vértices. Aquí tenemos un triángulo, los lados con letra minúscula, los ángulos. Tenemos los ángulos internos, entonces tenemos los vértices, elementos básicos. Aquí es importantísimo recordar, es una propiedad fundamental. La suma de los ángulos internos de un triángulo, alfa, beta, lambda, suman 180 grados. Y la suma de los ángulos externos, siempre 360 grados. Clasificación de los triángulos. Según la longitud de sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, según la medida de sus ángulos, en acutángulo, obtusángulo, rectángulo, deben revisar cada uno de los elementos. Segmento de un triángulo. Para todo triángulo siempre puede terminarse 3 segmentos, denominados mediana, altura y mediatriz. Son teorías importantísimas que se debe revisar. La mediana, tenemos el elemento fundamental dentro de la mediana, cómo calcular las medianas. En este caso nos indica muy bien que es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. El punto en común entre las medianas de un triángulo recibe el nombre de baricentro. La altura es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto, perpendicular 90 grados. El punto común entre las 3 alturas de un triángulo recibe el nombre de ortocentro. Y la mediatriz es la perpendicular trazada desde el punto medio de cada lado. Punto medio perpendicular. Tiene también 3 mediatrices y el punto de intersección entre ellas recibe el nombre de circuncentro. A partir de allí tenemos los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican
de acuerdo al paralelismo de sus lados. En paralelogramo, trapecios y trapezoides. Revisar muy bien las tres clasificaciones. Paralelogramos, polígonos que tienen lados opuestos paralelos, como el cuadrado. Estos lados son paralelos, estos también. El rectángulo, el rombo también tiene dos lados paralelos. El romboide también tiene sus características y lados paralelos. A partir de allí tenemos otra clasificación. Después de trabajar con el paralelogramo, vamos a trabajar con los trapecios. Entonces, el trapecio, de vuelta al clasificar, el trapecio tiene un solo par de lados paralelos. Eso es importante, que los lados paralelos son las bases. Entonces, el trapecio puede ser trapecio rectángulo, un trapecio rectángulo posee dos ángulos rectos, los lados paralelos se llaman base. Base mayor, base menor. El trapecio isósceles, los lados no paralelos son iguales. Estos son los lados no paralelos y son iguales. Trapecio rectángulo tiene el ángulo recto aquí y también ángulo recto aquí. Trapecio isósceles tiene dos lados oblicuos iguales y el trapecio escaleno que tiene lados desiguales. Trabajaremos con rectángulo e isósceles para la resolución de perímetros y pirámides. Trapezoide, cuadriláteros que no poseen lados paralelos. Revisar clasificación de triángulos y clasificación de cuadriláteros.